Nuestro invitado de hoy es licenciado en Contaduría Pública con maestría en Economía y Negocios, con formación bomberil en México por el CENAPRED y la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos. Continuó su formación como bombero en los Estados Unidos de Norteamérica y en Escocia, Reino Unido. Cuenta con 25 años de servicio como bombero, continuando en activo en las emergencias y también participando como instructor. Por su trayectoria profesional, ha sido condecorado por el Senado de la República. Asimismo, se le ha otorgado el nombramiento como embajador de IFRA en México. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos, tomando protesta el 20 de octubre de 2022, y es director del primer Instituto de Bomberos del estado de Chiapas, cargo que ostenta desde el 20 de febrero del 2020. Hoy con nosotros, Marco Antonio Sánchez Guerrero. Muy querido Marco Antonio Sánchez Guerrero, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, bien. La verdad, muy agradecido por el tiempo, Julio. Gracias por el espacio. Gracias por la oportunidad de poder compartir lo que hace la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos. Ahora sí que en nuestro gremio, y pues bueno, a tus órdenes. Pues mira, vamos a platicar y yo muy emocionado de que estés con nosotros porque fíjate lo que son las cosas, mi querido Marco. En la vida del ser humano hay etapas y en estas etapas de vida, muchas veces cuando somos niños y te preguntan que tú qué quieres ser de grande, uno dice bombero. Entre otras cosas, piloto aviador, policía, pero bombero es algo que por lo regular en la niñez se te hace una tarea como la es, una tarea altruista, una tarea que implica gran corazón, gran preparación y conocimientos, desde luego, pero también es un héroe el bombero. La realidad es que salva vidas y eso debe ser muy bonito, debe ser muy duro también, pero muy bonito. Y yo quiero empezar esta conversación, mi querido Marco, es platicándole a nuestro auditorio que tú eres un hombre que estudió contaduría pública y que yo el día que te conocí dije, bueno, pues es un bombero que sabe hacer bien balances, que sabe hacer estados financieros, pero que está entregando su vida a salvar gente. Y ahora presidiendo la Asociación Nacional de Jefes de Bomberos, tarea no menor, una tarea que te lleva seguramente mucho tiempo. Empecemos por esa parte, por tu historia. ¿Qué hace un contador público dedicando su vida a ser bombero? Bueno, pues realmente, muy brevemente compartirte que yo vengo de una familia de comerciantes, empresarios originarios de Tlaxcala. Y bueno, por los negocios, pues me vi en la necesidad de estudiar contaduría pública. Terminé una maestría en economía y negocios. Y obviamente siempre fue, pues prácticamente nuestro medios vivendus, el comercio, la empresa. Pero pues por azares del destino, yo me enlisto en el ejército en el 95 por cuestiones personales. Y pues de ahí yo siempre tuve la inquietud. Hice una prepa con muchos embates. Estuve 4 años. Yo, de hecho, inicio la carrera ya grande, inicio la carrera de 23 años y yo termino la maestría a los 29 años. O sea, realmente mi ciclo se alargó. Pero todo este tiempo fue precisamente dedicándole tiempo al heroico Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Y la verdad es que fue muy interesante porque combinaba mucho el voluntariado. De hecho, yo fui voluntario de 17 años. Nuestros cargos siempre fueron honoríficos, nunca no percibíamos un salario y todo ha sido a base de méritos y pues de dedicarle nuestro tiempo a esta noble profesión. Y bueno, pues entre que combinaba un poquito la carrera, entre que combinaba, y fui catedrático en una universidad aquí en San Cristóbal, y pues bueno, trataba de combinar hasta que decidí más o menos por ahí en el 2015 ya dedicarme de tiempo completo en cuerpo y alma. Este año cumplí 26 años de servicio y ya, ya como comandante y director de bomberos, pues ya llevábamos algún tiempo, pero todo ha sido voluntario, como en el 60% de nuestro país. El 60% de nuestro país los bomberos son voluntarios. Muchos tenemos doble profesión precisamente porque pues obviamente no, esta profesión no da para vivir, no es para vivir, no es para hacerse rico. Es algo que hay que mencionar y de puntualizar muy bien. Es una vocación, es un servicio a nuestra comunidad y yo siempre lo he percibido de esa manera. Gracias a Dios con los años se han abierto algunas puertas.
en el sureste mexicano, en Chiapas particularmente, donde tienen su casa, se crea el primer instituto de bomberos en el país. A nivel nacional es una figura, es una OPD, un órgano público descentralizado, y en el 2020 el señor gobernador actual, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, me toma protesta como el primer director del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, y ahí es donde yo empiezo a incursionar un poquito más en gestiones y en algunos aspectos bomberiles ya fuera de la entidad federativa. Y esto pues me ha permitido, ¿no? Mezclando la contaduría, mezclando la expertise como bombero y muchos aspectos, fueron como cristalizando este gran proyecto y ahora pues ser presidente de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos. Platícame una cosa, ¿cómo estamos en México en cuanto a número de bomberos por habitante? Yo te escuchaba decir unas cifras que llamaron poderosamente mi atención y que incluso originaron que tú y yo estuviéramos platicando el día de hoy aquí, de esa inquietud que me dejaste. Escuché una cifra exorbitante de lo que en un parámetro normal en un país sería deseable que hubiese el número de bomberos por cada ciudadano y el cual tenemos en México. Mira, a lo largo de los años, incursionando en otros países para la formación bomberil, que algunos colegas míos y tu servidor, y siempre nos preguntábamos valga la redundancia, nos hacíamos esa pregunta de cuántos departamentos o cuántos bomberos deberíamos de estar para cubrir la necesidad de nuestra población. En Estados Unidos se hablaba en aquellos ayeres que un departamento por cada 10,000 habitantes. Y hablamos de un departamento de bomberos de no menos de 100 bomberos. Eh, Después, eso fue hace 15 años, 18 años. Después se empezó a reducir el número y se hablaba de por cada 5,000 habitantes un departamento de bomberos, hasta llegar a la cifra de por cada 3,000 habitantes un departamento de bomberos. Ahora, en México tenemos una cifra, como bien lo decías hace un momento, muy alarmante. Estamos hablando que en México, una población de más de 130,000 habitantes, millones de habitantes, perdón, tenemos un promedio de entre 23,000, 25,000 bomberos en nuestro país. Esto, haciendo una matemática simple, nos arroja que es un bombero por cada 5,000 habitantes. Un bombero, no un departamento, un bombero. Yo considero que es más porque las cifras del INEGI todavía se están actualizando. Yo quise bajar algunos datos hace unos días y realmente es algo preocupante. Estamos hablando de que si la Ciudad de México, por eso es que cuando hay un sismo como el de 2017, en donde nos vemos rebasados por la capacidad y donde ven una multitud, que incluso hay imágenes que impactan, que han impactado no solo a México, sino al mundo, viendo una empatía y una solidaridad por el pueblo mexicano, que es lo que nos caracteriza, pues vemos más civiles que instituciones, eso es real. Eso no lo digo yo, ni lo inventan los políticos. Eso es notable cuando ustedes como medios de comunicación hacen presencia en el lugar y ven el 80% sociedad civil y el 20% instituciones gubernamentales de las fuerzas del orden, civiles. Entonces, sí, realmente es preocupante. Hay un tema que me llama mucho la atención y es lo relacionado al cambio climático. A ver, hoy en día, bien lo acabas de mencionar, los sismos que han sucedido, el cambio climático trae una serie de situaciones poco vistas anteriormente. Acabamos de ver el huracán de Acapulco, que fue de magnitudes impresionantes del estado de Guerrero en sí. Vemos microsismos en la Ciudad de México, en el área de Mixcoac. Los mantos freáticos nos los hemos ido bebiendo o utilizando y eso causa inestabilidad en el suelo y en el subsuelo. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué ves venir en relación al cambio climático? Mira, me lo acabas de comentar y se me eriza la piel, y lo digo en el buen sentido porque precisamente nuestro país está siendo, no solo nuestro país, digo, a nivel global, el tener ya un mundo tan globalizado, en donde el mundo ha recurrido a nuevas tecnologías, la industria, la creación hablábamos ese día de la reunión
de los asentamientos irregulares, de no tener un orden urbano, y todo esto se vuelve un conflicto porque estás generando un riesgo que no debería de existir. O sea, deberíamos de ser más conscientes con nuestros recursos naturales. Por ejemplo, yo te puedo decir que en Chiapas, y se ha dicho no de ahorita, de toda la vida, Chiapas tiene el 30% del agua potable, por decirlo de esa manera. Chiapas pues es generador por las presas que tenemos aquí en el sureste, y la verdad es que nos impacta mucho que los fenómenos perturbadores, como le conoce la Protección Civil, cada día se hacen no, menos predecibles. Eso es una realidad. Los sismos del 2017, los últimos incendios que han venido ocasionando este cambio de temperaturas, lo que nosotros hemos detectado es que cada día se vuelve más inestable y menos predecible. Antes nosotros, como lo conocen en Estados Unidos, nos basábamos por el Four Seasons, o sea, las 4 temporadas que ya sabíamos que era primavera, invierno, verano y otoño, invierno, y ya sabíamos, más o menos hace 20 años, hace 15 años todavía, podíamos definir cuál era la temporada de lluvias que causaba encharcamientos, inundaciones, posibles inundaciones, qué temporadas empezaba la escasez de agua, lo que se le conoce como la temporada de estiaje, y ya teníamos como un referente. Ahora vemos un mundo, un país en el que no podemos determinar qué nos viene, ¿no? Un día está asoleado y al otro día te viene un torrencial de agua en donde te llueve en 2 horas lo que no llovió en todo el mes. Y obviamente esto sumado a la tala, a la falta de cultura lo digo con todo respeto, espero no ofender a nadie, pero pues nos falta mucha cultura de poder hacer la recolección correcta de los residuos y una serie de factores que nosotros como instituciones de primera respuesta, pues lo vivimos el día a día, ¿no? Y eso es muy preocupante, no tener ya una claridad de cómo se comporta nuestra naturaleza. Cuéntame un poco de cuál es la figura pública que tiene un cuerpo de bomberos. Es decir, muchas veces, y te hablo del caso de Irapuato, Guanajuato, yo me acuerdo, yo viví muchos años allá y de niño yo conocía incluso al presidente del patronato del cuerpo del heroico cuerpo de bomberos, y eran personas que pues, se preocupaban por procurar para la institución, pues desde luego algunos insumos necesarios, de alguna manera coadyuvaban con la autoridad municipal, pues, para tratar de que tuvieran mejores camiones, mejor preparación, capacitación, tal. Pero parecía una tarea como casi de caridad, no una tarea de primera necesidad. ¿Cómo puedo yo ser un país que esté pretendiendo crear el nearshoring, la atracción de inversiones? Y cuando a mí me pregunten cuáles son mis elementos para la protección civil, entre las cuales seguramente está el cuerpo de bomberos, ni modo de yo salir y contestar que tengo un cuerpo de bomberos que tiene que estar muchas veces boteando en un semáforo una colecta para poder reunir los insumos necesarios. ¿Cuál es la situación real de los cuerpos de bomberos en México? Mira, hace 2 años, cuando empezamos a incursionar un poquito a nivel nacional, incidir un poquito por temas de donaciones, capacitaciones, en este intercambio de buenas prácticas entre nuestro gremio y a lograr ser electo como presidente, una de las cosas que me preocupaba era no conocer la situación de nuestras bomberas y bomberos en nuestro país. Me di a la tarea con un equipo de trabajo de la mesa directiva y de otros compañeros de recorrer el país y donde detectamos particularidades en su marco jurídico, en su marco normativo, en su reglamentación, y realmente fue impresionante tratar de entender el problema al que nos enfrentamos los bomberos. Hablamos que hay bomberos voluntarios, departamentos que algunos son voluntarios y algunos, pero esos grupos de voluntarios pueden tener muchas necesidades, muchas limitaciones, pero hay cuerpos de bomberos que están realmente ya en un nivel de un departamento municipal o de gobierno. Te pongo el ejemplo de San Miguel de Allende. En San Miguel de Allende hay un departamento que en lo particular yo los admiro y los respeto mucho porque son voluntarios y han logrado en 5 años lo que un departamento de bomberos municipal no lo ha logrado en 20. Eso, tenemos el grupo de bomberos voluntarios, tenemos el grupo de bomberos municipales, en donde en su mayoría se les dan
el marco de protección civil y bomberos. Esto también me parece un poquito erróneo desde no definir las funciones y atribuciones de cada institución. A nivel estatal tenemos bomberos, policías con la especialidad de bomberos, lo comentábamos el día de la reunión. Hay policías con la especialidad de bomberos, hablo del Estado de México, hablo de Puebla, hablo del Estado de Yucatán, de Campeche, en donde los policías se vuelven prestadores de servicio de bomberos, y también habemos entes gubernamentales como el Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, que nuestra figura es muy similar a la de Ciudad de México. La única diferencia es que ellos sí dependen de Secretaría de Seguridad Pública y nosotros somos independientes con una cabeza de sector que es Protección Civil. Entre esta diversidad jurídica es muy difícil entender cómo podemos fortalecer el servicio profesional del bombero como en toda su justa dimensión, cómo homologar y cómo encapsular a todos ellos en un marco jurídico en donde entremos todos. Y esa es la tarea que estamos haciendo con nuestras autoridades. Ya hay un modelo en donde se está previendo precisamente, porque obviamente hay patronatos como el que tú comentabas, que pues han aportado tiempo, dinero, esfuerzo, como la estación donde estamos ahorita, es la estación del Patronato de Bomberos de San Cristóbal de las Casas, y donde todo ha sido inversión privada, la mayoría, el 80%. ¿Cómo tu gobierno llegas y le dices que te voy a apoyar y ahora yo voy a decidir? En ese entender, lo que estamos haciendo es lo que le llamamos o le conocen en el gobierno, que es una mezcla de recursos, que lo que te dé el gobierno es con lo que tú estás obligado, obviamente, a justificar, ¿no? Y obviamente con esas reglas claras, ¿no? Yo creo que yo al menos sería muy engorroso meterlos en esta dinámica, en esta plática, pero lo que sí te puedo decir y adelantar es que toda la diversidad de, de voluntarios municipales, estatales o policías, para mí me queda muy claro y lo hemos platicado con compañeras y compañeros. El que quiera ser bombero debe de estar en un marco único y hablo de la NFPA. La NFPA ya tiene un manual, el manual del bombero 1, el manual del bombero 2. Hay otras organizaciones que ya te marcan con qué debe de contar el bombero, independientemente de dónde venga el recurso. Pero darle una estructura, darle una formación como cualquier profesión, y al mismo tiempo, ¿cuál sería el modelo organizacional que debe de tener un departamento de bomberos? ¿Cuál es lo mínimo indispensable para hacer una subestación, un departamento, una central o un instituto como el de nosotros? Entonces, creo yo que son dos cosas que yo al menos creo yo tenerlas muy claras. ¿Cuál es el perfil del bombero en toda la extensión de la palabra? ¿Y cuál es lo mínimo indispensable que debe de tener un departamento de bomberos independientemente del tamaño? Con tu experiencia, tú has sido un hombre que ha tenido la posibilidad de capacitarse en el extranjero, en los Estados Unidos, una gran parte de tu carrera, pero también has estado en Europa y has visto estas buenas prácticas. Te escuché dar una extraordinaria ponencia ante las autoridades de la NFPA aquí en México, apenas antier, en donde de manera muy puntual destacaste la necesidad de crear ese marco jurídico del que hablas y sobre todo también dialogar con las autoridades legislativas, incluso por ahí en la reunión también estuvieron legisladores, una legisladora que trabaja en la Comisión de Seguridad, entiendo, más allá de Protección Civil es el área de seguridad, y en donde entre muchas personas, ustedes desde luego están intentando generar la política pública y el marco normativo para esto que me estás platicando justamente. Es correcto. El primer paso es entrar en el marco jurídico. Es muy importante ser reconocidos en un marco jurídico nacional porque independientemente de cuál sea la meta, y regresamos a una de las primeras preguntas que me hiciste, Julio, de cuántos bomberos se requieren para atender nuestra comunidad. Hablábamos ese día de la reunión con personas de NFPA, que hoy te puedo decir que NFPA, si tiene algo que yo admiro y respeto mucho de ellos como de otros países, es que le apuestan a la investigación. Y todos los datos duros que dieron el día de la reunión están basados en investigación científica, que ha llevado una metodología que es prácticamente irrefutable, ¿no? Y en ese sentido, se hablaba de que, por ejemplo, ahora
los materiales sintéticos de las casas habitación, de los negocios y comercios, nos están obligando a los departamentos de bomberos, a las instituciones de primera respuesta, a que nuestro tiempo de respuesta, que hace algunos años, 5 años, por ponerte un ejemplo, se hablaba que debería de ser de 18 minutos, 15 minutos. Ahora, con estos nuevos materiales, si tú no llegas entre 3 y 5 minutos, es pérdida total. Eso sin contemplar si hay personas que quedan atrapadas en el incendio, que no tienen un plan de emergencias, etcétera, etcétera. Entonces, ahora ese es el momento en el que en la misma legislación nosotros tenemos que visibilizar y tenemos que poner en la mesa a los legisladores que sí o sí se tiene que legislar en favor de las instituciones que dan un auxilio a nuestra comunidad el día a día. Y esto debe ser para garantizar la seguridad y la salvaguarda de los mismos. Esa es la prioridad y es un derecho humano, está en la Constitución, uno de los un derecho humano primordial, no sé cómo le llaman los Fundamental, abogados, fundamental, sí. Ujú. un derecho fundamental es la salvaguarda de la vida. Punto. O sea, es un derecho humano, ni siquiera nosotros lo estamos exigiendo. Entonces, bajo ese contexto, sumado a la, la, todas las estadísticas y como lo he dicho en diversas ponencias, en mi mensaje es, ¿cuánto vale la vida de un mexicano, de una mexicana, para no invertir en la seguridad? La participación de la mujer hoy en los cuerpos de bomberos, en las instituciones de bomberos, es algo que me llamó también mucho la atención. Hoy ya hablas de este género, lo hablas ya como un hecho. Déjame saber un poco de cifras. Ya cada día o desde hace cuántos años vienen participando más las mujeres en los cuerpos de bomberos. Siempre han participado. Históricamente hay datos que te hablan de 20, 30 años donde ya la mujer llegaba de voluntaria, ya la hija del comandante, ya el servicio social de las instituciones educativas. Y sí ha sido un tema que no se había visibilizado. La verdad es que ahí es donde yo celebro el papel y la función que realiza una institución como IMujeres, que ha impulsado grandemente algunas políticas públicas en beneficio de las mujeres. Y obviamente yo me enfoco precisamente en el rol que ahora juegan. Ahora en Europa y en Estados Unidos y en los países del primer mundo ya se contemplan dormitorios para mujeres, ya, incluso ya en Tijuana, el departamento, la dirección de bomberos Tijuana ya tiene un área para mujeres en el centro del país. Entonces ya estamos incidiendo. En números, estamos hablando de que del 100% de bomberos, hablamos un aproximado de un 8% que está visibilizada, que ya cuenta con un reconocimiento por parte de su comandante, por parte de su municipio, pero estamos hablando, yo sin temor a equivocarme, me atrevería a decir que es un 20% de mujeres que en México brindan un servicio como bomberas. Y eso, la verdad es que sí ayuda mucho porque muchas veces no se habla solo de un tema de rudeza, de que solo el bombero, porque es pesado. Ahora que hemos tenido participación en foros internacionales, ya hablamos de que hay industria para la mujer bombera. Hay industria donde se fabrican equipos para las mujeres, donde se fabrican botas de bombera, o sea, de bombera como tal, y etcétera, ¿no? Todo lo que es lo que nosotros le conocemos como el equipo de protección personal, porque pues antes también era un riesgo para las mujeres el usar Un equipo un que no traje era el adecuado, claro. ahora sí que esto representa en sí un riesgo diferente, porque el bombero pues se tiene que acostumbrar a 25 kilos más en el cuerpo, el casco, todo lo que nosotros llevamos, y todavía tener un equipo que no está a tu medida, que el zapato te queda grande, que te queda chico, y estar en un entorno totalmente adverso. Entonces creo yo que ya estamos en ese punto, ¿no? De hecho, en la legislación ya que se está proponiendo, se contempla también el papel de la mujer bombera. ¿Qué elementos faltan para concretar el impulso de ese marco jurídico, de esa legislación? Sé que has venido trabajando mucho tú y tu equipo, tu mesa directiva y en sí todos los organismos del país para llegar a impulsar este marco jurídico. ¿Qué es lo que aún detiene? ¿No tener la propuesta concreta aún
¿O ya nada más voluntad legislativa, cabildeo político, todas las anteriores, abatir la burocracia, que eso lo digo yo trabajé para el sector público muchos años y sé que de la burocracia, sin utilizar la palabra para denostar, simplemente los procesos administrativos gubernamentales se vuelven tortuosos, se vuelven pues, lejanos, siempre hay otras prioridades, porque así es la política. ¿Qué es lo que estaría faltando? ¿O ya están listos? ¿En qué momento están? Mira, yo creo que se entiende perfectamente que el aprobar un marco jurídico para los bomberos mexicanos, las bomberas y bomberos mexicanos, implicaría, pues obviamente, destinar recursos para ello, independientemente de la cantidad. Y yo creo que ese ha sido como el temor, ese ha sido como el debate que se ha tenido con los legisladores. Y la verdad es que yo tengo, y te lo voy a decir como se los he comentado a ellos, la respuesta ha sido muy sencilla. Recurso hay, el recurso ahí está. Te pongo de ejemplo y creo yo que cuando alguien escuche esta entrevista va a tener claro, obviamente, antes de que yo te diga cuál es el punto, me lo dijo un político cuando hablamos de dinero que se dedica a las finanzas, me decía, Marco, es que no crees que hay más dinero. Le vamos a dejar de dar al que hace mejor las cosas y le vamos a quitar al que no hace las cosas. Y eso lo entendemos. Pero volviendo al punto concreto es, todo el país se habla de que nuestro proyecto va a ingresar a la reforma de la Ley General de Protección Civil, empezando, puntualizando que de ahí va a emanar un capítulo especial o un apartado para las y los bomberos. Ok, una vez que nosotros entremos en ese apartado, tiene que pasar algo que yo he venido expresando, planteando, justificando y haciendo una exposición de motivos, que se definan funciones y atribuciones de las instituciones. Las funciones y atribuciones de protección civil, las funciones y atribuciones de los departamentos de bomberos en concreto, muy claras y muy en específicas. Y tres, que los recursos de los que yo te hablaba, que ya existen, precisamente están destinados a las secretarías estatales o coordinaciones estatales de protección civil y por ende a las municipales. Lo único que van a hacer es que del recurso que les llega, pues obviamente hacer parte de un sistema nacional de protección civil, se va a ir, si había 10 pesos ahorita para protección civil, que los bomberos no existimos jurídicamente, aunque en la práctica sí existimos, lo que va a pasar es que de esos 10 pesos, dependiendo quién administre y quién haga los proyectos de tu plan operativo anual y tu matriz de indicadores, tu plan de desarrollo y bla, 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 independientemente de eso, va a ser el porcentaje de lo que nos podrían asignar, que por eso en su momento la diputada de Juanita decía, Chiapas es un modelo, porque realmente nosotros empezamos ejerciendo 4 millones de pesos. Actualmente estamos ejerciendo casi 12 millones en 3 años. Y eso ha sido gracias a una buena planeación, obviamente a procesos administrativos que son muy engorrosos, pero que ya tenemos un modelo que está funcionando. Obviamente, por ejemplo, Zapopan y Tijuana, y cierro con esta parte porque es muy importante, ejercen una cantidad de recursos extraorbitante, o sea, ejercen Zapopan y Guadalajara entre los dos, 800 millones de pesos al año del municipio. Y Tijuana, la dirección de Tijuana está cerca de los 400 millones. Obviamente, el 60-70% es capítulo 1000, que es salarios y Nómina, prestaciones para... prestaciones personal, sí. Pero el restante es para equipamiento, por eso se ven muy bien equipados. Entonces digo, si esto lo ejercen los municipios, es lo que vamos a hacer a nivel nacional. Y es lo que pretendemos. No queremos en este momento ni hablar de números, simplemente hablamos de definir que se reconozca las y los bomberos en un marco jurídico cuál es la función del bombero y que se definen funciones y atribuciones para que no haya duplicidad de funciones. Y, y eso es poner reglas claras, ¿no? Al final del día. Cuerpos de bomberos que tú conoces en el país, ¿cuáles serían los referentes de mayor avance en su gestión, en sus buenas prácticas? Obviamente los que tengan mayores recursos tendrán mayores facilidades, pero luego eso no parece ser todo, ¿no? Luego parece que alguien que tenga un recurso menor puede hacer unas muy buenas prácticas y puede ponerle ejemplo al más grandote. Para tu gusto, ¿cuál sería, qué entidad estaría ya desarrollando un modelo deseable para lo que tú estás buscando? Yo creo que Jalisco es un muy buen modelo. Jalisco ya ha experimentado y le ha ido bien. Tijuana es otro modelo. Mira,
El tema de Guadalajara es muy particular porque es protección civil y bomberos. Y Tijuana solo es la dirección de bomberos. Entonces ahí, obviamente ahí hay un tema, ¿no? Porque pues ahí hablamos de facultades que otorgan los ayuntamientos. Pero en realidad esos dos modelos son buenos. Querétaro también es un muy buen modelo de gestión. Te puedo hablar también de Yucatán. Yucatán también trae un modelo, a pesar de la particularidad que tienen, que son policías con especialidad de bomberos, pero ejercen, ellos manejan un término que se le llaman seguridad total, es policía, tránsito y emergencias. Y dentro del marco de emergencias son los bomberos y ellos manejan el prehospitalario, que son ambulancias, y todo lo que tiene que ver con el combate y extinción de incendios. Entonces es muy práctico. Entonces ya traemos analizado ese tema, pero en concreto yo definiría esos cuatro modelos y agregaría un quinto, que sería San Miguel de Allende, como un grupo voluntario que su capacidad de gestión y su modelo de gestión ha sido tan buena que en 3 años han logrado obtener más de 20 millones de pesos por parte del municipio, teniendo bomberos municipales aparte. Estamos hablando de que tiene sus bomberos municipales y sus bomberos voluntarios, y a quien más apoya el municipio es al grupo de bomberos voluntarios. Entonces, dato curioso. En la experiencia ahora sí de capacitación internacional a la que has tenido acceso, ¿qué modelos o qué elementos de buenas prácticas has notado allá que los hacen ser tan eficientes? A ver, estamos hablando de temas abismales de recursos, pero yo te preguntaría, la cultura no, la cultura del ciudadano, la cultura del empresario, la cultura del constructor, ¿no cuenta? Sí, mira, sin duda yo lo dividiría en dos puntos, en dos temas en particular. El primero, sí tiene que ver la cultura, definitivamente eso es sí o sí, una cultura de prevención, una cultura de hacer bien las cosas, una cultura de realizar las construcciones bajo una normativa. Eso es sí o sí. Pero por el otro lado, si es, te preguntaría, y digo, es una pregunta expresión. En un incendio en Estados Unidos de casa habitación, un incendio de casa habitación en Europa o en Reino Unido, que es donde tengo la oportunidad de estar, o en Escocia, y un incendio de casa habitación en México, ¿qué de diferente pueden tener? Sistema constructivo, materiales. Pero es un incendio. Al final es fuego, al final es una casa habitación, al final puede haber ciertas variables, pero es un incendio. ¿Qué lo hace diferente? El cómo lo combates o cómo técnicas y equipo. Entonces, mi punto es, sí hay una gran diferencia de cómo se combaten los incendios. Por ejemplo, en Estados Unidos se hace una práctica, aún creo que ya la están eliminando, que causó muchas muertes de bomberos, que es lo que le llamamos nosotros ventilación positiva y ventilación en los techos de las casas habitación, y eso en Europa ya está prohibido, por decirte algo. Eh, Otra de las cosas que yo vi, que he notado mucho, que la investigación de incendios generó en Europa, este, hubo un incendio muy sonado en la Torre Griffith, así se le conocía, no sé si alguna vez lo escuchó, Julio, que cobró la vida de muchas personas, era un edificio habitacional, eran condominios, y a raíz de eso, y eso por lo platicamos con instructores de allá, generaron nuevas tecnologías, lo que ahora ya está incursionando en Alemania, en Estados Unidos, que es el combate de lo que nosotros le conocemos como ultrapresión, con menos caudal de agua, o sea, o menos cantidad de agua, y hacer técnicas que se le conoce ahora como enfriamiento de gases, o que hacen que dispersar más los gases y vapores, y hacer una serie de técnicas que son más eficientes y menos riesgosas. Entonces, el bombero en algunos lados, ¿qué hace? Te pones todo tu traje, de por sí es pesado, es complicado. Llevas una herramienta, un hacha, como la que conocen. Ahora existe otra herramienta similar que se llama la Halligan, que trae otras funciones. Entonces, hay quienes pum, pum, y entran al incendio con un desgaste ya muy fuerte, por el desgaste psicológico, cuando en Europa te dicen, espérate, ¿para qué lo llevas? No sabes si lo vas a usar. Bueno, es que yo tengo que traer, no, permíteme, o sea, no, tienes que ir ligero, tranquilo, con equipo. Entonces, es lo que ellos hacen, invertir en tecnologías, en equipamiento, con mayor resistencia, mayor comodidad,
que te eviten el mayor desgaste posible antes de iniciar las labores. Entonces, hay muchas cuestiones que hay que cambiar acá. El bombero mexicano es un poquito arrebatado, somos muy arrebatados, nos los han dicho, y la verdad es que algo que yo aplaudo mucho de los norteamericanos y de los europeos es que han sido muy cuidadosos en cómo llevar la formación del bombero mexicano. Lo primero que nos dicen es, yo antes de enseñarte algo, quiero que me digas, me enseñes cómo lo haces. Entonces, lo hacemos y te dicen, bueno, ok, esta parte está bien, pero esto hay que corregirlo por esto y por esto. Y eso está bien y es lo que estamos tratando de hacer en Ciudad de México, por ejemplo. Yo he estado en la central de la Viga, me ha tocado ver a los compañeros cómo salen y yo he hecho comentarios de manera muy respetuosa de cómo creo yo que han funcionado otros modelos, ¿no? Evitando ciertos riesgos. Pero en México, pues te envuelve el entorno, te envuelven muchas cosas y esta falta de normativa y de reglamentación estandarizada, pues hace que también los procesos que ya se pueden traer de Estados Unidos, como de NFPA o como de Europa, que le llaman, que es un libro que le llaman el libro gris, pues ha sido difícil de implementar hasta que no haya una homologación en México primero, ¿no? Pero bueno, en resumen, creo yo que ambos modelos son buenos, cada uno trae lo suyo. Lo único que con lo que yo sí me quedo es qué país tiene la mayor cantidad de bomberos lesionados y caídos en el cumplimiento del deber. Un poco también lo que decíamos de la manera de hacer las cosas es que el mexicano en muchos oficios y en muchas profesiones también somos empíricos, ¿no? O sea, esto me lo enseñó el supercomandante fulano, que era pues, el rey de los vulcanos, y entonces yo le seguí, y luego me lo enseñó la siguiente generación, y entonces se van haciendo las prácticas como costumbre, mas no como las nuevas normas lo indican, y siempre adoptar esa cultura será difícil. Yo te quisiera preguntar por último, ¿cómo estamos los ciudadanos en cultura de prevención de incendios? Lo decíamos el otro día. Yo ya he tenido un par de buenos sustos, que eso me ha hecho que en casa tenga extintores, tomar otras precauciones, tal. Pero no lo haces hasta que te sucede. Bien dicen aquí que ahogado el niño, tapamos el pozo. ¿Qué recomendaciones darías? ¿Cuáles son las mayores incidencias? Parece mentira, nos lo han dicho muchas veces, que los niños no entren a la cocina si no están bajo supervisión, cuántos accidentes hay de ese tipo, pues enchufes mal hechos, ya sabes, jálate otra extensión para el arbolito, aunque ahí le hayas cargado toda la casa, ¿no? Y la extensión esté pelada por ahí, una serie de descuidos. ¿Cuál es en tu experiencia, cómo andamos en esa cultura de prevención en el hogar? Ha sido muy complicado. La verdad es que es una de las cosas que yo te agradezco mucho, Julio, porque realmente a los bomberos nos ha costado mucho poder transmitir esta información a la ciudadanía y creo que este es uno de los canales idóneos para hacerlo. Y lo primero que yo sí te puedo decir es que sí hay una cultura y un rezago por parte de la ciudadanía, porque pues la gente lo ve, ¿por qué? Porque son muchos factores. Yo no quiero meterme a profundidad, pero pueden ser muchos factores porque lo hemos escuchado. O sea, un ciudadano, por ejemplo, que quiere invertir en un extintor que puedes, pues no sé, hay de todos los precios, desde 500, 600, 800 pesos hasta 5,000 pesos, cuando alguien pues no tiene un salario adecuado, por decirlo, ¿no? Entonces le dan prioridad a Pero otros factores, a otras situaciones, gasolina, colegiaturas, etcétera. Entonces, alimentos, claro. alimentos, es complicado por ese lado, sobre todo en esta parte del sur. Entonces yo creo que obedece mucho a eso, ¿no? Y por el otro lado, que muchas veces minimizamos el riesgo. No conocemos el riesgo, no sabemos la magnitud de lo que podría llegar a pasar por una simple fuga de gas o por un descuido, como lo decías en la cocina, ¿no? Yo creo que hay que trabajar muy fuerte, sería un tema que yo te pediría más adelante, que pudiéramos hablar de una campaña de prevención de incendios, pues, con, no sé, invitando a otros compañeros que han hecho campañas muy interesantes, muy bonitas, pero sí, sí te puedo decir que estamos muy mal en temas de prevención en México. De hecho, las mismas empresas muchas veces tratan de, oiga, ¿y no será que mejor con 2 extintores y no con 5? O sea, no, oiga, ¿para qué quiero un detector de alarmas de gas o de, por ejemplo, ahorita que ya hay detectores de gas LP?
y cosas como esas que la gente pues no tiene la cultura, ¿no? Yo creo que hay que incidir más en ese, insistir mucho con la ciudadanía, concientizar mucho y tristemente a mí me gustó mucho un foro que se hizo en Guadalajara y la verdad es que ahí sí les aplaudo mucho a ellos lo que hicieron, porque a mí me impactó, o sea, siendo bombero me impactó. Yo nunca había escuchado un foro en donde llegaban víctimas, que habían sido personas víctimas o familiares que habían tenido una tragedia, que habían vivido una tragedia desde perder a una persona y donde los bomberos fueron, auxiliaron, ¿no? Y eso mueve muchas conciencias, ¿no? No es lo mismo escuchar a un vendedor de extintores, a un bombero, que escuchar a alguien que te comparta una historia, ¿no? Y eso te cambia la percepción. ¿Qué mensaje quisieras dejar a las personas que nos hacen favor de vernos como mensaje final? ¿Qué te gustaría que fuera de este México en temas de prevención? Pues pedirles que nosotros hablábamos de diversos temas, que cuando hablen con sus autoridades en todos estos tiempos que vienen políticos, yo sé que piden luz, piden agua, creo que sería muy importante el apoyo de la ciudadanía y el respaldo, que le pidan a sus autoridades que apoyen a sus departamentos de bomberos. Es algo que hemos comentado en diversas mesas con los jefes, que la ciudadanía sea la que gestione, la que abone por nosotros. Creemos que somos una de las instituciones más queridas por los ciudadanos, más aceptadas, pero también confiamos en que cambiar esta percepción, que cuando llegue el alcalde a hacer sus campañas y a preguntarle si quieren calle, queremos luz, queremos seguridad, pero también queremos que apoyen a nuestros bomberos. Queremos una institución que pueda darnos un auxilio en caso de cualquier situación. Atendemos más de 150 servicios de diferentes tipos, desde el gatito en el árbol, una fuga de gas, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que sería muy atinado por parte de la ciudadanía involucrarse de esa manera, ¿no? Yo creo que no es lo mismo que lo pidamos nosotros, no es lo mismo que andemos boteando. Aquí un ciudadano, una colonia entera, en un mitin le diga a su candidato, a su gobernador, a su presidente municipal, creo que eso le daría un valor, como decían, ya no es por nosotros, ya no es por los bomberos, es por lo que demanda ahora la ciudadanía. Pues querido Marco Antonio Sánchez, me da mucho gusto haber conversado contigo. Te reitero mi admiración, mi aprecio. Hacen una tarea heroica, tú y tus compañeras, compañeros, y los necesitamos. Siempre hay que, a los ciudadanos sí los convoco a que apoyemos a los cuerpos de bomberos. Desde luego cuenta con el apoyo de los comunicadores, de los medios, lo que hemos venido platicando. Hagamos una gran campaña en favor de esta noble tarea y yo estoy seguro que la ciudadanía la va a tomar muy bien porque no nada más nos protegen, sino que también nos enseñan a cómo poder vivir mejor. Muchísimas gracias, mi querido Marco. Gracias, gracias, Julio. Te agradezco mucho el tiempo, gracias por el espacio y pues bueno, que sea algo que sea la semillita que se va generando. Muchísimas gracias, que tengas buena noche. Bonita noche, hasta luego. Gracias.